Abramos nuestras Biblias en Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 16. Santiago 5:16. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El sábado en la tardecita veíamos la historia que está en Marcos 2, del versículo 1 en adelante, del paralítico el paralítico que fue llevado por 4 de sus amigos. Así que Jesús lo recibe con las palabras, ¿qué palabras se acuerdan? Hijo, tus pecados te son perdonados. Y los escribas y los fariseos comienzan a pensar, ¿y cómo puede perdonar pecados? Y Jesús dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hay una relación muy íntima entre lo que es la salud y el perdón. ¿Ok? Y Jesús fue muy claro. Y Santiago 5 también vemos que dice, confesaos vuestras faltas los unos a los otros, ¿para qué? Para que seáis sanados. Mañana vamos a discutir un poquito más de qué es primero, si yo perdono y Dios me sana, o yo soy sanado y luego perdono, porque esto es fundamental entenderlo. Pero hoy vamos a hablar de la importancia y la relación que existe, ya se ve, en el perdón y la sanidad. Muchas enfermedades hoy en día es por, como hablamos ayer, estamos cargando cosas que nosotros no podemos cargar, tenemos que remitirlas a Dios. Y el arrepentimiento, el perdón, la confesión entran tanto cuando yo he dañado como tanto cuando me han dañado. Nosotros creemos, no, yo no me tengo que arrepentir si yo no dañé. Pero si usted no se arrepiente, la rabia, el rencor, el resentimiento, lo que tiene por lo que le hicieron, usted va a destruir su salud. Así que hoy vamos a hablar, ayer hablamos cómo se enferma la mente. Todo problema es relacional. El 90% lo que un psicólogo, un psiquiatra podrá escuchar siempre son problemas relacionales. A excepción de alguna cuestión en el cerebro, algún accidente, alguna cuestión que sea totalmente biológica. Pero todo lo que uno escucha siempre son problemas relacionales. Y los problemas relacionales los tenemos con los vecinos, con los enemigos. Ya no, hoy en día ya no. El problema relacional hoy en día es con un cercano. Es con el que está en la casa. Es con el que debía de amar, de proteger. Es con el que yo he tenido ciertas expectativas. Ahí es donde está el problema relacional. Y ante el problema relacional, o amo o perdono. Cualquier respuesta que no sea amor y perdón, destruye. Así que vamos a ver cómo esto afecta en la salud. Ayer hablamos de 2 principios y voy a dar rápido un repasito. ¿Se acuerdan? Sobre toda cosa guardada, Proverbios 4:23, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Hablamos de que hay una gran diferencia en quién está en el centro cuando tú sufres, cuando tú eres herido. Si tú estás en el centro, tú llevas la carga. Si tú estás en el centro, y por eso me protejo, porque yo llevo la carga, y por eso me resisto, evito, porque yo soy el que llevo la carga. Y en la Biblia, el único que está en el centro es el Cordero inmolado de Dios. Y vemos que Jesús también dijo, sobre toda cosa que guarda tu corazón, porque de él emana la vida, y porque de lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Jesús, que creó la mente, dijo, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. No es lo que te han hecho, no es el abuso. Todo eso tiene un proceso de restauración. Lo que daña es el proceso de mi voluntad, la rabia, el rencor, lo que tengo por los pensamientos negativos que he tenido. Y hablamos de 4 cosas.
Hablábamos de que cuando nosotros no perdonamos o cuando somos heridos, si no hay perdón, ¿qué pasa con la herida? La herida se infecta. La herida se infecta de rabia, resentimiento y usamos estos con principios bíblicos para entender que el daño está en cómo esa herida se ha infectado o si brota, como dice Hebreos 12:15, ya lo leíamos, la raíz de amargura, la raíz de rencor, la raíz de resentimiento. Hablábamos sobre el veneno y hablábamos sobre cómo nosotros somos esclavos de las heridas cuando nosotros no perdonamos. Cualquier persona nos toca el tema, recordamos algo que pasó y entonces ¿qué sucede? Viene la reacción inmediata y esa reacción estamos esclavizados. Y pueden pasar los años, pero uno recuerda lo que sucedió y si uno siente la misma rabia, la misma amargura, el mismo deseo de venganza, etcétera, seguimos esclavizados todavía. Así que ayer hablamos de esto. Edith Eva Eger fue una sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz. No sé, ahí está. No soy alemán. ¿Dónde están los alemanes? ¿No están? Ok. Ella era una niña cuando fue llevada con su madre y junto con su hermana. Cuando llegaron, la separaron, a su madre la enviaron a un lugar y ella junto con su hermana a otra y ella lloraba mucho por su madre. Hasta que uno de los prisioneros le dijo, ¿ves aquel humo que sale en la chimenea? Por ahí salió tu madre. Y ella sufría mucho, ella cuenta todos los abusos, todas las deshonras, las humillaciones que ellos vivieron y lo que ella pasó con su hermana. Y cuando la guerra estaba terminando, un soldado norteamericano va caminando y ve un montón de cadáveres apilados. Y en eso ve que se mueve una muñeca. Y era ella, tenía en ese momento 17 años. Así que es llevada a Estados Unidos, se convierte en una psiquiatra, pero ella escribe que por 30 años, siendo una psiquiatra, ella nunca podía vencer la rabia. Y aún eso le afectaba en su familia, le afectaba con su esposo, con su pareja. Y 10 años después, es decir, 40 años después de salir de este lugar, ella es invitada a Polonia. Y estando allá, visita los lugares donde ella estuvo y algunos campos de concentración antiguos. Y ella decide perdonar. Ella escribió algunas frases en su libro interesantes como esta. Me resisto a ser rehén y prisionera del pasado. Nosotros creamos nuestros propios campos de concentración. ¿Ok? Ella escribió, tengo el poder de decidir entre ser una víctima o una sobreviviente. El campo de concentración está en nuestra propia mente y la llave está en nuestro bolsillo. Esta es una de mis favoritas de lo que ella escribió. Los captores son los prisioneros reales. Si los odiara, yo sería prisionera todavía. Okay. De la prisión proviene la libertad, de la tragedia proviene el triunfo y la victoria. Okay. Así que 30 años esclavizada por la rabia, 40, hasta que ella decide enfrentar su dolor y poder perdonar. Efesios 4:32, vamos a leerlo. Efesios 4:32 habla del perdón. Mañana vamos a hablar un poquito más de este versículo, pero vamos a leer el contexto de Efesios 4:32. Si se fijan, Efesios 4:32, la sierva del Señor dice que es un capítulo de salud mental. Y comienza hablando, vamos a leer un poquito antes, desde el versículo 22 en adelante, dice que hay que despojarse del viejo hombre, dice que hay que renovar el espíritu de nuestra mente en el versículo 23. En el 24 habla del nuevo hombre. Muy interesante, en el 25 dice que hay que dejar toda la mentira, ¿verdad? Y hay que hablar la verdad. El 26 habla de la rabia, airados, pero ¿qué? Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
Y ahorita vamos a ver algunas investigaciones científicas. No podemos dejar ningún día, dice la Biblia, no podemos dejar que llegue el sol, que llegue la noche y que nosotros sigamos con la emoción negativa, porque eso nos va a destruir. El versículo 27 dice que no demos lugar al diablo. El 28 habla de algunos comportamientos. Pero el versículo 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira, gritería, maledicencia, toda malicia sea quitada entre vosotros. Y termina diciendo el versículo 32, y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios en Cristo os perdonó. ¿Qué es lo que contrista al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que le da lugar al diablo? ¿Y cuál es el consejo que se nos da a nosotros? Perdonándonos unos a otros, así como ¿quién? Como también Dios en Cristo os perdonó. Nosotros podemos tener emociones negativas que nos esclavizan. Y la Biblia dice que no demos lugar al diablo. Nos dice que no contristemos al Espíritu Santo y nos dice qué es lo que hay que quitar. Pero nos dice cómo lo podemos quitar. El perdón, hay unas definiciones que son más un poco para reflexionar. Es asumir las consecuencias de la maldad de otros y dejar al malhechor libre. Otra definición más hermosa, el verdadero perdón es la dulce fragancia que proporciona una flor cuando alguien la pisa y la rompe. Perdón es la dulce fragancia que la flor derrama cuando es aplastada. Es la respuesta amante del corazón sincero de una persona hacia otras personas que lo han herido. Okay. Esta es una definición, es la única prescripción en el universo que es lo suficientemente fuerte para desbloquear los enlaces químicos de la hostilidad, resentimiento y amargura. La hostilidad hoy en día es un término científico para definir cualquier emoción negativa que surge cuando no se ha perdonado. Así que ahorita que vamos a algunos estudios, a eso es a lo que se refiere. Sobre el perdón y la salud mental se han hecho muchos estudios. Se ha descubierto que la persona que perdona tiene niveles más bajos de estrés, nerviosismo, de intranquilidad. Tiene niveles más bajos de ansiedad y de depresión. Tiene menor rumiación de la ira. Y siempre hay un mejor incremento en la esperanza, en la compasión, en el sueño. Esa es una charla que era más científica, así que abajo ahí tiene todos los estudios científicos, ¿no? Porque cuando alguien los pide, porque hay gente que no cree en esto. Los resultados de estos estudios dicen que hay mayor probabilidad de experimentar crecimiento después del trauma. Perdonar nos lleva a la salud física, a la salud mental, a la salud espiritual. La otra día les mencionábamos tantito el Salmo 38. En el Salmo 38 dicen los eruditos bíblicos que es el salmo que David escribió cuando tenía mucha culpa por lo que él había hecho. Leamos algunos versículos. Por ejemplo, comenzamos del 1. Jehová, no me reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. No hay nada sano en mi carne, ¿a causa de qué? De tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. O David, a causa de mi pecado no hay paz en mis huesos. Yo les decía algo, acuérdense, pecar es cuando yo daño a alguien o cuando alguien me daña y surge la rabia, surge el resentimiento. Porque a veces ponemos la culpa solamente cuando hemos hecho algo malo. Pero podemos tener también culpa por las emociones negativas que tenemos por lo que nos han hecho. Y usted puede seguir leyendo. Mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y heden y se corrompen mis llagas a causa de, ¿qué dice él? A causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera.
Ando enlutado todo el día. El versículo 7 habla de irritación. ¿Ok? Y usted puede seguir leyendo hasta el versículo 14. Y hasta el 18 dice, por tanto confesaré mi maldad, me contristaré por mi pecado. Si usted lee este salmo con tranquilidad, con calma, y empieza a tomar cada síntoma, cómo David se sentía, cómo lo que David habla de sus huesos, lo que David habla de su espíritu, lo que David habla de su cabeza. ¿Ok? Alguna vez yo me hice la tarea de tomar cada palabra y verla específicamente como está en el hebreo, con un diccionario. Y no son nada más que síntomas físicos y síntomas mentales que tiene una persona cuando tiene mucha culpa. Por eso Ministerio de Corazón dice que una persona que tiene mucha culpa, dice la culpa, el resentimiento, la depresión, dicen minan la constitución y desequilibran la mente. Okay. Así que David, bueno, él dice que hasta que confesó, el Salmo 32 dice claramente, hasta que confesé mi pecado, hasta que hablé, dice, pude entonces encontrar sanidad. Nosotros necesitamos experimentar esto. La ciencia hoy dice que muchas enfermedades, y algunas enfermedades las pone así en su definición completa, pero a veces habla de muchos síntomas. Y cuando los médicos ven esto, dicen, una persona con esos síntomas puede llegar a una enfermedad muy grande. Estudios que se han hecho con personas víctimas de incesto han visto cómo cuando se perdona las personas pueden salir, disminuye la ansiedad y la depresión. Y quiero decirles que muchos de estos estudios no son hechos en un contexto tan espiritual como nosotros lo podemos hacerlo al leer la palabra de Dios y permitir que Dios sea el que nos dé el poder para perdonar. Estas son personas tratando de perdonar, tratando de olvidar, tratando de hacer lo que ellos pueden. En víctimas de abuso emocional, por ejemplo, se ha encontrado en mujeres que pasaron abusos de sus esposos, como muchas enfermedades que surgen por esto aparentemente pueden ser vencidas cuando la persona quiere perdonar, como las enfermedades relacionadas con la ansiedad, el ataque al pánico, el trastorno por estrés postraumático. Y en personas víctimas de aborto, este es un estudio muy interesante, nos hizo en mujeres, se hizo en hombres que sus novias o sus esposas habían decidido abortar y ellos querían tener el bebé. Así que ellos descubrieron cómo el incremento del perdón reducía la ansiedad, reducía la ira, la rabia y el duelo que tenían las personas. Y le digo, y esto estamos hablándolo a nivel de la ciencia. ¿Ok? Tan solo a nivel de la ciencia. Hay este hombre que está ahí, Charlotte Whiblett y Everett L. Warrington. El primero es un médico, el segundo es un psicólogo. Ok, así que hoy están haciendo equipos multidisciplinarios para hablar del perdón. El perdón no se tiene estudiando sino desde 1985 en adelante. Para la ciencia eso es poco. Apenas están saliendo estudios longitudinales que para la ciencia dice perdonar es importante, pero no lo pueden definir porque no se quieren meter con la religión. Y lo dicen, ¿qué significa perdonar? Que lo que le hizo el otro está bien, está mal, es justificar al otro, que no recibir justicia, es una actitud. Y ellos no se pueden poner de acuerdo, pero los estudios científicos son muy interesantes. Estos estudios dicen que cuando una persona perdona, se reduce la presión sanguínea, se reducen los latidos de corazón, se reduce la sudoración y la tensión en los músculos. Muchos casos yo he visto y personas que llegan, por ejemplo, con problemas muy fuertes de hipertensión. Recuerdo mucho un hombre muy científico, muy importante en Venezuela, un químico, y él había estudiado arquitectura porque sus padres lo obligaron. A la fuerza, tiene que estudiar arquitectura. Y siempre creció con mucha rabia, mucho resentimiento hacia sus padres. Y él era químico, él conocía cómo los medicamentos lo afectaban, quería dejar los medicamentos. Y yo le dije, cuando tú piensas en papá y mamá, se te sube la presión sanguínea. Y le hice la prueba, y la hicimos. Pero no creyó y no quería perdonar.
Al año me escribió y me dijo, el problema que él tenía era que papá y mamá, uno tenía Parkinson y el otro Alzheimer. Así que él los tenía que cuidar. Y él le daba rabia tenerlos que cuidar, tener que ellos dependieran de él. Y cada vez que los visitaba, él pagaba y hacía todo, pero a veces tenía que ir. Eso le disparaba, le daba hipertensión. Así que al año él me escribió un mensaje y me dijo, mi papá murió, tuve crisis muy altas de hipertensión, pero he decidido que lo único que puedo hacer es perdonar. Voy a buscar una iglesia, voy a buscar de Dios. ¿Ok? Otros estudios dicen de lo mismo. En la Universidad de Stanford se están haciendo muchas investigaciones. Fred Luskin es el hombre que tiene investigando más el perdón. Él dice, puede reducir el estrés, la presión en la sangre y el dolor y puede incrementar la vitalidad física. ¿Okay? La Biblia pues nos lo habla desde cuándo? Hace mucho tiempo. La relación que existe entre el perdón y la salud. Este es el primer estudio que se hizo para ver el perdón y la salud, la relación que había. Okay, y era un estudio titulado Reducción de la hipertensión a través del entrenamiento en perdón. Ellos descubrían que aquellos que marcaban altos niveles de ira antes de la intervención mostraban ambas reducciones en la expresión de la ira y una significante reducción en la presión sanguínea. Eran personas que iban a ser operadas. Ellos se dan cuenta que las personas con más ira, pero que perdonaban, tenían mejores resultados. Y cuando una persona tiene problemas en la presión sanguínea, yo no soy médico, pero sé que esto lo puede llevar a muchos problemas posteriores. ¿Okay? Ellos concluyeron, lo más que se reducía la expresión de la ira, lo mayor que reducía la presión sanguínea, y lo determinaron como una regla. ¿Okay? ¿Qué pasa con el sistema inmune? Bueno, cuando uno no perdona, se dispara el cortisol, se disparan las catecolaminas, se dispara la adrenalina, esas hormonas que se llaman del estrés. La ciencia médica hoy tiene una personalidad que le llaman la personalidad tipo A, que es la personalidad más complicada. Y ellos han descubierto cómo cuando una persona no perdona, se reduce la potencia del sistema inmunológico en un 50%. Dice, puede detener la producción de hormonas importantes y aún desestabilizar la forma en que las células combaten las infecciones, bacterias y otros ataques físicos, tales como la enfermedad periodontal media. ¿Qué pasa cuando no perdonamos? ¿Ustedes ven la importancia de esto? ¿Ok? ¿Qué pasa con el sistema inmunológico? ¿Para qué sirve el sistema inmune? ¿Dónde están los doctores? Okay. Somos un 50% más propenso a enfermarnos. ¿Por qué lo comparan el no perdonar con el estrés? Porque el rumiar y el estar pensando en un problema siempre es estar viviendo un estrés crónico. El problema del estrés es cuando es crónico, cuando es constante y repetitivo. Eso nos daña, eso nos agota, eso agota todas las energías. Y esas hormonas están diseñadas para tener una función en un día, en un momento específico, pero tenerlas todo el día en nuestro torrente sanguíneo puede tener un efecto perjudicial a largo plazo. Este es un estudio muy interesante que se hizo con el cortisol y se hizo con parejas. Agarraron parejas que tenían relaciones pésimas y parejas que consideraban que sus relaciones eran excelentes. Así que ellos descubrieron que las personas que tenían relaciones pésimas o se estaban divorciando o habían terminado recientemente, tenían los niveles más altos de cortisol y ellos tenían una disposición muy baja o media para perdonar. Y cuando ellos recordaban sus relaciones, y todo esto lo hacen científicamente, veían cómo se disparaba el cortisol y que les duraba bastante tiempo en el torrente sanguíneo. Ahora, las personas que consideraban que sus relaciones eran buenas, excelentes, ellos encontraron algo muy interesante y que estas personas tenían una actitud perdonadora hacia la pareja. Ellos se dieron cuenta, algo muy interesante. Número uno, que esas personas no es que no tenían estresores ni que no había problemas entre ellos. Sí había problemas entre ellos, ¿ok? Pero que el perdonar a sus parejas los mantenía en el rango normal de un nivel de estrés físico, en lo normal,
¿ok? Así que ellos veían las personas que no perdonan, cómo se disparan las hormonas del estrés y cómo dañaban. Y las personas que perdonaban, no era porque no había problemas, pero la actitud de perdonar era muy importante para ellos. Bueno, y ahí está la última parte. No perdonar disparaba la hormona del estrés, cortisol. Este quizá el estudio más grande, de los más grandes que se ha hecho sobre el rencor, sobre la rabia. ¿Ok? Ellos decían que aquí se demostró que la falta de perdón, que es una tendencia a mantener la ira y el resentimiento a rumiar, puede tener efectos dañinos en la salud física. Durante el estudio, las respuestas psicosociales, bueno, todo fue grabado. Ellos tenían una hipótesis, y esto es lo que está investigando la ciencia, y sin Dios. Perdonar puede liberar a la persona herida de su prisión de dolor y emociones de venganza. Esta era la hipótesis, conllevando a beneficios emocionales y físicos, incluyendo la reducción del estrés, menos emociones negativas, pocos problemas cardiovasculares y mejoramiento de la función del sistema inmune. Recuerdos de no perdonar e imágenes mentales producen expresiones faciales negativas e incrementan las reacciones cardiovasculares y simpáticas, así como otras emociones negativas y explosivas. Bueno, esta es la hipótesis de ellos. Después de investigar en un estudio longitudinal a las personas, ellos encontraron que había más sentimientos negativos, se despertaba la ira y la tristeza, había pérdida de control, la presión sanguínea arterial alta, la pulsación del corazón se incrementaban y sudaban más. ¿Okay? Las personas que no perdonaban. Y el estudio consistía en que les ponían los medidores y les decían a las personas, recuerde a quién lo dañó, recuerde quién lo hizo. Y entonces grababan todas las expresiones faciales, medían las hormonas, medían todo. Y a las otras personas les decían, recuerde a quién lo dañó, pero recuerde cuando usted decidió perdonar, o si decidían tener una actitud perdonadora en ese momento, y veían cómo con la voluntad se comenzaban a nivelar todos estos efectos negativos. ¿Okay? Muy interesante. Ellos concluyeron, no perdonar en el tiempo puede resultar en el empobrecimiento de la salud debido a los estados psicofisiológicos que le acompañan. Y veían que el perdón estaba asociado con un perfil emocional y fisiológico de reacciones más saludables comparado con el de mantenerse sin perdonar. Y hay gente que dice, yo no perdono aunque me muera. Y se mueren. Mucha gente se está muriendo. El doctor Luis Weiss dio una charla que se llamaba Las relaciones sociales y el cáncer. Y él comprobaba con estudios científicos cómo muchos pacientes, no podemos generalizar, pero sí la gran mayoría, eran muy rencorosos, muy negativos ante la vida, todo se lo guardaban y estaban siempre llenos de emociones negativas. Y esas son las 4 características en personalidad que han encontrado en algunos pacientes con cáncer y también con algunas otras enfermedades. Okay. Ese estudio es muy interesante, 25 años, un doctor en la Universidad de Estados Unidos de Duke estudió 225 médicos que eran los que tenían más rabia en la universidad. Así que 25 años después los siguió estudiando, los analizó y él descubrió que los que tenían los niveles más altos de ira en la escuela médica también tenían los indicios más altos de problemas del corazón 25 años después. Descubrió que los que tenían rabia, los que tenían mucha ira, 25 años después eran los que tenían problemas de corazón más fuertes. Hay unas investigaciones que yo quité mucho de aquí, pero dicen que la persona que no perdona tiene 2 o 3 veces más de probabilidades de sufrir un ataque cardíaco. ¿Ok? Y la que perdona, de prevenirlo. ¿Ok? Bueno. Conclusiones, estos son, la Universidad de Stanford y Wisconsin agarraron 45 estudios, un metaanálisis. Ellos concluyeron esto en síntesis. La persona que no perdona casi siempre tiene rabia o ira escondida. Dice que los oídos le pueden sonar, la sangre coagula más rápido,
hay aumentos de azúcar en la sangre, los pulmones mueven el oxígeno más rápido, el estómago se hace nudos, hay dolores en el estómago, hay flujos de adrenalina y la presión sanguínea aumenta de 130 a 210 y que el corazón late más rápido. Alguna vez cuando he dado las charlas en el centro de salud hay médicos y ellos explican qué tantas enfermedades pueden producir estas reacciones en nuestro cuerpo tan solo como hay rabia. La otra vez yo les comentaba, la Universidad de Yale hizo un estudio. Ellos dicen, 1 minuto de rabia deprime el sistema inmunológico por 6 horas. Así que si todo el día tiene rabia, multiplique 12 por 6. 6 por 12, 6 por 1, 6, 72. ¿Cuántos días son 72 horas? ¿No? 3 días. Wow. Hay dolores crónicos, disminuye la función del sistema inmunológico, los músculos se tensan, hay problemas dentales y de mandíbula y hay falta de concentración mental. Este es un resumen de 45 estudios diciendo qué cambios fisiológicos se producen cuando una persona no perdona. Por eso hay un proverbio chino que dice, el hombre que opta por la venganza debería cavar 2 tumbas. ¿Será cierto? Ok. Aquí está la investigación que les comentaba la otra vez. La ciencia dice que las funciones del cerebro inferior son capaces de cerrar las funciones del cerebro superior. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo rabia, estoy cerrando el cerebro superior. No pienso, no razono, no hay intelecto, no hay juicio, no hay voluntad, no hay moralidad. Y no nomás con la rabia, con cualquier emoción. Por eso la ciencia y comprueba dice que el hombre está partido. Es lo que vino a decir Daniel Goleman, el hombre está partido. La gente cree que lo más importante es ser inteligente. Y Daniel Goleman viene a decir, no, el hombre está partido porque el cerebro superior, que le llama el cerebro racional, se pelea con el cerebro inferior, que es el sistema límbico, y le llaman el cerebro inferior o el cerebro emocional. Y dice, y se pelean. Y a la hora en que hay que tomar una decisión, el único que puede decidir quién manda es el lóbulo frontal. Y en el lóbulo frontal es donde está la voluntad, es donde está la toma de decisiones. En el lóbulo frontal es donde está la espiritualidad y la moralidad. Y esto comprobado científicamente. Así que nosotros decidimos qué cerebro va a tomar el control. Pero ahí está lo que la Biblia dice. Siento una cosa y pienso otra. Pienso una cosa y siento otra. Fíjense las investigaciones que se han hecho sobre el perdón y el lóbulo frontal. Para que vean ustedes la importancia de cuando Jesús dijo, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Porque el corazón del hombre salen los malos pensamientos. Y el domingo yo quise dedicarme a explicarles a ustedes que toda corriente psicológica te dice no hay voluntad y no hay responsabilidad y tú eres víctima. Es el ambiente, son las circunstancias, es lo que pasó los primeros años de vida, así que tú no puedes cambiar. ¿Ok? Cuando Jesús dijo, no es lo que te hicieron. Es tu voluntad si aceptas la verdad o la mentira. Es si eres atraído por el abusador y entonces llega la mentira, no valgo, no sirvo, y por eso llega la rabia y la amargura y cualquier emoción negativa. O si nos permitimos ser atraídos por Jesús en nuestra historia de sufrimiento y que su amor nos sane, que su amor nos restaure. Al lóbulo frontal cuando actúa se le llama función ejecutiva. Y hay muchas investigaciones que hoy están haciendo y le llaman la función ejecutiva del lóbulo frontal. Y no es nada más que la capacidad de decidir. Que la capacidad de decidir perdono. La capacidad de decidir voy a cambiar. ¿Qué es la función ejecutiva? Son procesos cognitivos que trabajan en todo el cerebro para regular y moldear la conducta, pensamientos, sentimientos y hacia un propósito dirigido. La pura definición científica de qué es la función ejecutiva nos dice que la voluntad puede cambiar un pensamiento, una conducta y una emoción. ¿Ok? Es la capacidad de lo que hace el lóbulo frontal para tratar de restaurar zonas dañadas del cerebro. Fíjense las investigaciones que hicieron. Esta investigación se hizo en el 2010. Lo que implica perdonar, por qué y cuándo la función ejecutiva posibilita el perdón. O sea, en otras palabras, la importancia que la voluntad tiene para poder perdonar. Un grupo de...
Vamos a avanzar, que esto ya no me está sirviendo. Entonces, estos hicieron 4 experimentos diferentes y ellos encontraron que lo más fuerte, que era la función ejecutiva, mayor era la probabilidad de perdonar. ¿Qué entienden por esto? Lo más fuerte, que es la función ejecutiva, es mayor la probabilidad de perdonar. Lo más que la voluntad quiera perdonar, ¿lo va a poder lograr? Lo va a poder lograr. Pero también ellos encontraron que lo más severa, que era la transgresión o la herida, lo más fuerte que la función ejecutiva predecía la probabilidad de perdón. Entre más grande la herida, más podía haber una posibilidad de perdonar, porque la función ejecutiva, el lóbulo frontal, los 2 lóbulos prefrontales, tienen la capacidad de, al decidir, de tener cualquier pensamiento negativo, cualquier emoción negativa, cualquier proceso químico hormonal que quiera detonar el sistema límbico o cualquier otra parte del cerebro. Eso lo puede hacer la voluntad y eso es lo que le llaman la ejecución, la función ejecutiva. Ellos querían saber por qué sucedía esto y se dieron cuenta que la conexión era ¿qué palabra? La rumiación. ¿Entienden lo que es rumiación? ¿Sí o no? ¿Sí saben qué es rumiación? Pensar en lo mismo una y otra vez. Así que ellos decían que entre más pensaba la persona en lo mismo, más había rumiación, pero más se incrementaba también la función ejecutiva. Lo más agudo la ofensa, lo más intenso la rumiación. Ellos concluyeron que la función ejecutiva promueve el perdón al controlar la rumiación y descubrieron que el perdón estaba asociado con un perfil emocional y fisiológico de reacciones más saludables comparado con el de mantenerse sin perdonar. Ahora tenemos que entender qué es la voluntad. Elena de White dice que la voluntad es el poder superior, la capacidad de decidir. Dice Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2. Tiene todo un capítulo que habla de la voluntad, muy hermoso. ¿Qué es la voluntad? Pero también Elena de White dice, no podéis controlar vuestros impulsos. No podéis controlar vuestras emociones. Pero hay algo que siempre podemos hacer. ¿Y qué es? ¿Qué es? Decidir. ¿Cuál es el rumbo de la voluntad? Dice, si decides darle tu voluntad a Cristo, un poder superior se posesiona de ti. Para que tú hagas su voluntad y puedas vivir la vida de la fe. Eso es en camino a Cristo. ¿Ok? La voluntad, yo les decía ayer, la voluntad es para ver quién está en el centro. No para que tú decidas, yo peleo contra mi rabia. El que pelea contra la carne, la Biblia dice que nuestras armas no son carnales. La voluntad es para que tú decidas a quién la diriges, quién está en el centro, quién es el que la va a tomar, quién es el que va a obrar. Y la inspiración dice que cuando se la das a Dios, Él no te quita tu individualidad. Tan solo va a obrar para que tú hagas lo que quieres hacer, pero es imposible para ti. Ok. El perdón y la venganza, esto hay mucho, pero solo quise poner una lámina. Se hizo un estudio en diferentes lugares y han concluido lo mismo. Las personas que querían una venganza exacta en lugar de practicar el perdón, seguidamente sufrían de conflictos, emociones negativas y pocas habilidades para comprometerse cuando las diferencias inevitables surgían. La venganza, dicen unos investigadores, nunca se sacia. La venganza nunca puede hacer justicia. Y la venganza lo único que te pone es una posición en que puedes ser más herido. Y cuando eres herido otra vez, se incrementa el deseo de venganza. Si yo grito, ¿qué hace el otro? Me grita más fuerte. ¿Y ahora qué tengo que hacer yo? Gritar más fuerte. Y si el otro grita más fuerte, ahora saco el puño. Y si el otro saca el puño, agarro el cuchillo. No, es una lucha donde si la carne pelea contra la carne gana. La venganza nunca puede ser saciada. Y la ciencia comprueba lo que la Biblia dice. Deseo de venganza conlleva emociones negativas y a la autodestrucción de la persona. Han hecho estudios con la espiritualidad y bien interesante. La ciencia dice que la única espiritualidad verdadera es cuando decidimos perdonar. Que todo aquel que dice ser espiritual, pero que no perdona, no es espiritual. ¿Ok?
Es lo que dice la ciencia. Este estudio midió diferentes variables y se dio cuenta que el perdonar es uno de los mejores grados de espiritualidad y es lo único que puede llevar a una salud mental. ¿Ok? Otros estudios hicieron estudios donde la persona se perdonaba a sí misma, la persona era perdonado por alguien más o la persona se sentía perdonado por Dios. ¿Y saben qué descubrieron? Que las personas que creen y sienten que son perdonados por Dios reciben los mejores beneficios físicos y mentales. Por encima del que se dice que se perdona a sí mismo y por encima del que cree que otro lo ha perdonado. Aquel que recibe la paz de Dios es una paz que sana. ¿Ok? Víctor Frank escribió: la única libertad que no se nos puede ser quitada es la libertad de ¿qué? De elegir. ¿Ustedes conocen la historia de este hombre? Él tiene un libro que se llama El hombre en busca del sentido. Él era un psiquiatra joven y lo metieron a un campo de concentración. Él estaba casado, creo que estaba recién comenzando con su esposa. Así que él en el campo de concentración analizaba por qué unas personas se enfermaban rápido, otras morían rápido y por qué otras no. Y él descubrió que las personas que tenían esperanza y un propósito eran las personas que podían salir adelante. Así que él comenzó a escribir su libro. Días antes de que él saliera, le quitaron su libro y se lo destruyeron. Cuando él salió, lo primero que hizo fue buscar a su esposa, pero ya su esposa había muerto. Así que o creía en todo lo que había escrito y en lo que había visto, de cómo la esperanza era lo único que podía mantener a las personas adelante, y escribió su libro 9 días otra vez. Y este hombre es un hombre muy conocido porque hizo muchos estudios sobre la esperanza. Y a nivel científico es el que dice: cuando hay esperanza, hay razón para luchar. Y por eso él dijo: yo puedo estar en un campo de concentración, pero hay algo que nunca me pueden quitar. ¿Y qué es lo que nunca se nos puede quitar? La capacidad de decidir, la capacidad de elegir. Ahora hay filosofías como estas, y mucha gente piensa así tristemente. Es más fácil, es más agradable ofender y después pedir perdón que ser ofendido y conceder el perdón. Mucha gente piensa así, ¿o no? Ahí está quien lo escribió, ¿no? Friedrich Nietzsche. Después pedir perdón que ser ofendido. Mucha gente prefiere dañar. Acabo después pido perdón. Es mejor ser así a que me dañen y yo pueda conseguir el perdón. ¿Cuál va a ser nuestra decisión? Simón Wiesenthal es un hombre muy conocido. Él murió hace algunos años. Él era un joven de 20 años cuando los nazis llegaron a su casa, tomaron a su abuela y la tiraron por las escaleras. Y vio cómo se llevaron a su mamá a la fuerza. De toda su familia, él perdió 89 miembros de su familia. Lo tenían en un campo de concentración y un día los llevaron a limpiar un hospital. Y en ese hospital él se encontró con una enfermera que lo llamó y le dijo: ¿tú eres judío? Él dijo: sí, yo soy judío. Así que lo llamó y lo llevó a un cuarto. Y entró a un cuarto donde estaba un hombre completamente vendado, solamente podía respirar, solamente podía ver. Y era un hombre que estaba muriendo, olía muy mal ese cuarto. Así que este hombre le preguntó a Simón Wiesenthal: ¿eres tú un judío? Y él dijo que sí. Y él le dijo: yo soy un soldado. Él era un nazi ruso. Y le mencionó todo lo que había hecho. Le dijo: pero yo te he llamado a ti porque hay cosas que no puedo olvidar. Todas las noches, dice él, tengo pesadillas de las atrocidades que yo he cometido. Así que necesito que tú me perdones. Necesito que tú, como judío, me perdones en nombre de todos los judíos. Y le dijo: en una ocasión iba con su grupo de soldados y les hicieron una emboscada y mataron a 30.
Dice él, como represalia tomamos a 300 judíos. Los metieron en un edificio de 3 pisos, pusieron granadas, comenzó a incendiarse. Dice él que este hombre todas las noches despertaba con una pesadilla, porque en esa ocasión un hombre incendiándose con su esposa y un bebé, sé que saltaron tratando de escapar del fuego, pero ellos con sus hombres les dispararon. Dice él, todas las noches tengo esa pesadilla y antes de morir quiero que me perdonen por lo que yo he hecho. Dice que él 3 veces trató de irse de ese lugar, pero este hombre no se lo permitía. Cuando le dijo, quiero que tú me perdones en representación de todos los judíos por todo lo que yo he hecho, Simon Wiesenthal se quedó pensando y salió del cuarto sin perdonarlo. Este hombre murió, se llamaba Carl, y le dejó todo lo que tenía a Simon Wiesenthal, y él no quiso recibir nada, solo pidió la dirección donde vivía este hombre. Así que fue hasta donde vivía Carl y comprobó que toda la historia era verdadera y que Carl realmente estaba arrepentido. Mucho tiempo él tuvo remordimientos, muchas emociones negativas. Así que él escribió su historia y se la mandó a judíos y no judíos, a cristianos y no cristianos, y les preguntó qué hubieran hecho ustedes en mi lugar. Él le preguntaron, ¿me perdonaría por lo que he hecho? Él permaneció en silencio. ¿Lo debería haber perdonado? ¿Qué hubiera hecho usted? La historia se la mandó a 32 personas, incluyendo líderes de muchas religiones. ¿Cuántas personas creen que le dijeron a él que tenía que haber perdonado y cuántas creen que le dijeron que hizo bien? Solamente 6 personas le dijeron que él tenía que haber perdonado. Las demás personas, incluyendo católicos, cristianos y protestantes, le dijeron que hizo bien. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar? Simon Wiesenthal fue muy conocido, quizá no tanto por esta historia. Esta historia está en un libro que se llama Los límites del perdón. Él fue muy conocido porque tanto fue su deseo de venganza que comenzó a perseguir a los nazis. De hecho, él encontró al líder principal. ¿Han escuchado hablar de Ana Frank? Al que estuvo ahí donde murió Ana Frank, él lo encontró y lo encarcelaron. Pero Simon Wiesenthal murió sin tener paz. Todo su deseo de venganza, todo lo que le sucedió, todo el dolor que él tuvo, lo trató de solucionar con la venganza. Y tristemente murió en paz. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar? ¿Ok? A corto plazo, cuando no perdonamos, incrementa la adrenalina, el cortisol, latido de corazón, la respiración, la presión sanguínea. También hay estudios que dicen que se incrementa la glucosa en la sangre y la grasa. Y a largo plazo, todo esto nos puede suceder. Dolor de cabeza, problemas de digestión, dolor abdominal, insomnio, incremento de ansiedad, depresión, presión sanguínea alta, problemas en la piel como el eczema. Muchos problemas en la piel son por no perdonar. Yo se los digo como experiencia. Allá donde trabajo yo conozco 3 dermatólogos que se la pasan enviándome gente. Y el dermatólogo sabe muy bien que mayoría de problemas en la piel son problemas emocionales. Y es porque hay mucha rabia. ¿Ok? 3 veces la probabilidad de sufrir un ataque del corazón, derrame cerebral. He visto un hombre con una rabia tan intensa, derramando sangre, y si no lo llevan al hospital rápido, ese hombre se muere. Y cada vez que le mencionaban el nombre a la esposa, hipertensión, cambios fisiológicos muy fuertes, y casi siempre le daba un derrame cerebral. Pero no quería perdonar. Tristemente no regresó, no supe más de él. Hay otra mujer que yo creo que ustedes conocen su historia. O tenemos la opción de Simon Wiesenthal. Pero está una mujer que también murió hace poco llamada Corrie ten Boom. Esta mujer era holandesa. Y aunque ellos no eran judíos, eran cristianos. Y decidieron esconder a muchas personas en su casa. Su papá era un relojero. Y ella tenía un hermano y una hermana, su madre. Así que ellos
ella tiene un libro llamado El Escondite Secreto. Ahí tiene una película de ella. Ellos decidieron salvarle la vida a muchos judíos, pero tristemente un día los traicionaron, así que a su hermano y a su padre los llevaron a un campo de concentración, y ella y a su hermana los llevaron a otro campo de concentración y anduvo en diferentes campos hasta que ella terminó en el de Ravensbrück. Ella estuvo ahí, ella narra los abusos que ellos pasaron. Sé que ella narra cómo las abusaban, cómo las avergonzaban, cómo las abusaban físicamente, cómo las golpeaban. Y ella le oraba mucho a Dios que la ayudara a fortalecerse. Su hermana murió allí en ese campo de concentración. Y hubo una ocasión en que hubo un problema en una numeración, en un escrito, y ella salió libre. Pero para ella no fue un error. Ella le había pedido a Dios que si ella salía libre, se iba a dedicar a hablar del amor y el perdón de Dios. Así que por mucho tiempo ella estuvo hablando del amor y el perdón de Dios, hasta que una ocasión en 1947 ella se encontraba en una iglesia en Alemania, hablando del perdón de Dios, y hablaba tan hermoso, conmovió a todas las personas. Cuando dice que ella terminó su sermón, vio que de la parte de atrás se acercaba un hombre con un abrigo azul, con un sombrero café. Así que al ver eso y mientras este hombre se aproximaba, ella pudo recordar ese uniforme azul que ellos usaban, los sombreros que usaban, y se dio cuenta que el hombre que se acercaba era el soldado más cruel que había en Ravensbrück. Sé que cuando este hombre se aproximaba, ella recordó a su hermana, esquelética, cómo murió, los montones de ropa de las mujeres en los cuartos y cómo las hacían desfilar delante de estos hombres desnudas. Y dice que este hombre llegó y le dijo: he escuchado cómo usted habla del perdón. Yo he recibido el perdón de Dios, pero me gustaría recibir también su perdón. Y este hombre extendió la mano. Y ella comienza a narrar cómo se le cae la cartera, cómo tenía todas esas sensaciones, esas emociones, el recuerdo de su hermana muerta, todos los latigazos que este hombre les había dado. Recordó ese látigo de cuero que este hombre se ponía en el cinturón. Y este hombre estaba ahí extendiéndole la mano y diciéndole: Dios me ha perdonado, he escuchado su sermón, pero ¿me puede perdonar usted a mí? Ella comienza a narrar, parte de la narración está aquí como está en su libro. Aún así permanecí allí con la frialdad congelando mi corazón. Pero el perdón no es una emoción, también sabía esto. El perdón es un acto de la voluntad y la voluntad puede funcionar a pesar de la temperatura del corazón. Jesús, ayúdame, oré silenciosamente. Puedo levantar mi mano, puedo hacerlo, tú suplirás el sentimiento. Y mecánica y secamente puse mi mano en aquella que estaba estirada y mientras lo hacía, algo increíble sucedió. Una corriente comenzó en mi hombro, bajó por mi brazo y saltó hacia nuestras manos unidas. Y luego una tibieza sanadora pareció inundar todo mi ser y brotaron lágrimas de mis ojos. Lo perdono, hermano, dije llorando con todo mi corazón. Durante un largo rato tuvimos las manos unidas, el antiguo guardián y la antigua prisionera. Ella narra cómo después de esa experiencia comprendió que hay una imposibilidad en el ser humano para perdonar, pero que cuando le da la voluntad a Dios, Él nos va a dar el poder para lograrlo. Poco después escribió: nunca hasta ese momento había conocido el amor de Dios tan intensamente, pero aún así me doy cuenta que no era mi amor. Había tratado y no tuve el poder. Fue el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es la opción que nosotros tenemos? Nosotros podemos ser como Simón Wiesenthal, que decidió no perdonar. Y toda su vida estaba esclavizado a la venganza y su deseo de perseguir y enjuiciar, imponer en la cárcel a esos hombres que habían actuado mal. Pero tristemente la historia dice que él murió
murió con emociones negativas y murió sin tener paz. Corrie ten Boom decidió darle su voluntad a Dios y el Espíritu Santo obró en ella lo que era una imposibilidad en su vida. Corrie ten Boom, en uno de sus sermones, que todavía por ahí está en YouTube, dice que la primera vez que a ella la desnudaron y que tenía que desfilar desnuda ante esos hombres, dijo: Dios, ayúdame. Sé que pudo ver a Jesús en la cruz desnudo por ella. Y que cada vez que tenía que experimentar eso, ella imaginaba a Jesús en la cruz desnudo por ella. Y esto era lo que la fortalecía y le ayudó a dar el testimonio y el evangelio a muchas mujeres en la cárcel donde ella estuvo. ¿Cuál es la decisión que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que usted quiere decidir hoy? ¿Ser su propio abusador? Nos hieren y nos abusan y nos convertimos en nuestros propios abusadores con estas emociones, dañando nuestro cuerpo y dañando nuestra mente. El verdadero perdón significa que ya no queremos vengarnos, que esa nube oscura que está sobre nosotros va a desaparecer, que podemos tener misericordia, que no vamos a condenar, pero podemos decidir perdonar para tener una libertad y una sanidad en nuestras vidas. ¿Okay? Cuando entiendo cuánto me ha perdonado Cristo, es ahí donde empiezo a tener un deseo de perdonar a aquellos que me han hecho mal. Solo el perdón de Cristo es nuestro ejemplo. La Biblia dice: confesaos vuestras faltas los unos a los otros para que seamos ¿qué? Para que seamos sanados. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ayer yo les hablé que enferma la mente. Hoy quisimos ver un poco más de información, por qué y para qué perdonar. Pero mañana yo quiero estudiar con ustedes cómo perdonar. Y ojalá que podamos venir con un espíritu dispuesto a escuchar la palabra de Dios y comprender que es Él obrando en nosotros el que nos capacita para que podamos hacer lo que es imposible en nuestras vidas. Si queremos tener salud, hay que pedirle a Dios que nos dé su poder para poder perdonar. El doctor Thomas Jackson, un doctor de Mid Ministries en Estados Unidos, un hombre de la obra de sostén propio. Este hombre cuenta el caso de una mujer que iba al centro de salud por problemas en el riñón, en el hígado. Y esta mujer le hacían todos los tratamientos y luego aparentemente se sanaba y regresaba al mes otra vez con toda la sintomatología física. Y una vez él estaba orando diciéndole a Dios: ¿cómo yo puedo ayudar a esta mujer? Así que él estaba estudiando Daniel y encontró yo no sé mucho de profecía, pero hay un animal que viene y golpea a otro animal. Creo que es un carnero que golpea al otro. Y la palabra que se usa ahí en griego es la rabia. Este hombre fue a hablar con esta mujer y le dijo: tú tienes que tener rabia, tú tienes que tener algo porque estamos haciendo todas las leyes físicas, pero estás violando la ley de la mente, estás violando la ley moral. De que esta mujer tenía rabia con su esposo por más de 30 años. El doctor le habló del perdón, le habló de Cristo. Y él cuenta cómo esta mujer decidió perdonar. Nunca más. En mi experiencia, yo he tenido casos con gastritis, eczemas, manchas en la piel, infecciones urinarias, hipertensión, problemas de diabetes. Y la causa, cuando los médicos dicen no hay más, es perdonar. Es perdonar. Y el que lo ha decidido ha obtenido sanidad y libertad real en sus vidas. Que Dios los bendiga. Que podamos reflexionar en todo lo que estamos escuchando en esta semana. Que le podamos decir a Dios: ¿qué quieres que haga, Señor? El que ve a Jesús le dice: ¿qué quieres que haga? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Qué tengo que hacer? Porque Él es el que va a proveer lo que nosotros necesitamos. Que Dios los bendiga.